en el proyecto propuesto, aquí tenemos una doble altura, Sí. ¿verdad? Porque atrás tenemos la recámara principal y adelante en planta alta tenemos una segunda recámara y aquí tenemos la doble altura. Entonces, están proponiendo ellos demoler la losa que ahorita está en la sala y la losa que está en la cocina. Sí, para escaleras. Para las escaleras, justo, ¿verdad? Y están proponiendo demoler el muro de la recámara, ¿verdad? Porque aquí está el cuarto de lavado Ok. actualmente. Sí, la losa que se va a demoler para las escaleras es donde está la cocina actualmente, ¿verdad? Ajá, el lavado está acá. Ok. Aquí es donde ahorita tiene Blanca una techumbre ligera que ella hizo. Y sales al patio de la esquina, sí. Ajá, aquí es donde tiene la palma. Sí, No, es un plátano. Eh, y acuérdate que hizo otra recámara en la parte de sí, atrás, ¿verdad? sí. Con una cubierta ligera. Y aquí tampoco no viene la dala de desplante del muro. En ese detalle no. Y aquí sí viene. Exacto. Tenemos muros que no se desplanten sobre Dala seguramente. O sea, que van muros divisorios donde no vamos a echar cimiento y Mira, nos por ejemplo, el de desplantamos. acá, ¿verdad? El de acá del fondo, pues aquí no hay losa. Ujú. Entonces, estos van a necesitar cimiento, pero estos de acá, aquí sí están en losa. Exactamente. Ahí Entonces, sí es ya llegar a tenemos perforar. los dos tipos de anclajes, ¿verdad? El que es en losa. Exacto. Es que aquí dice, detalle de cimentación para muro Comitec en firme. En firme. Ajá. Y este nomás es detalle de De cimentación para muro cimentación. Comitec. Claro, es que los muros que se van a desplantar sobre la nueva cimentación que vamos a abrir van con Dala. Ahí está el detalle. Pero los que se van a desplantar sobre el firme existente, pues cuando tienes ya una losa de cimentación para empezar, pues no haces dalas de desplante. Tu losa es tu dala de desplante. Entonces, sí, eso ya está bien claro, ¿eh? Oiga, Perfecto. Arqui, Pues eso una pregunta. sería, sí. Y por ejemplo, los muros, nosotros, si no mal recuerdo, creo que los dibujamos de 10 centímetros, pero en el detalle que nos mandaron los de, pues los de cantilever dice 10.5 más, aparte el acabado, ¿no? Final. Bueno, no, porque dice muro de Comitec de 3 pulgadas, 2.54 por 3 son 7.62, más aplanados, más punto 02 y más, perdón, más punto 2 y más punto 2, ya te deben de dar los 10.5. Entonces, este 10.5 es terminado. Bueno, seguimos. Entonces, ahora en la siguiente lámina vamos a ver qué dice losa de refuerzo de planta baja y losa A de ver. refuerzo de planta alta, ¿verdad? Son dos losas las que vamos a hacer. Aquí podemos ver que se están marcando las dobles alturas y aquí se están aplicando los refuerzos en la losa existente. Traemos una trave. El pedazo de losa que se va a rescatar es del eje 5 al 3, el que queda en medio de la casa. No, es de 2 al 3. Exactamente. La losa existente es Entonces, todo esto. como vamos a abrir la doble altura donde está la TR-105, Ajá. ahí eso es lo que quería ver hasta dónde llegaba lo que se queda de la losa existente. Gracias, eso está perfecto. A ver. Sí, o sea, cuando demuelas o sea, este que acabo de quitar yo, ¿verdad? Ahorita la losa está hasta Exacto, acá. Lo, exacto. lo primero que demoleríamos sería ese pedazo. Ujú. Y tendríamos que reforzar con esta trave TR-105. Sí. Y esa TR5 se va a apoyar sobre la TR-104 y la TR-102. Ajá, aquí tenemos que aplicar la 102. Exacto. Después, al final de la losa, una TR-101. Esto sí está lleno de Ujú. traves. Sí, TR-106 hasta acá. Las escaleras son estas. Entonces, este G4 es el de las escaleras. Las escaleras sí. están entre el 3 y el 4. Ujú. Este pedacito son las escaleras. Ok. ¿Y la Estos son losa las escaleras. actualmente ya sabemos de qué es? ¿La ¿Qué, perdón? existente? La losa existente sabemos si es de, Es una losa de concreto. Tiene un armado, pero de varillitas casi como una malla.
Ok. Y eso es la losa que se va a quedar, nomás vamos a reforzar con las traves, ¿verdad? Ajá. Ok. Que tenemos que revisar el detalle de eso, ¿verdad? Porque tú vas a tener que cortar la losa. Ujú. O Tú sea, tienes que cortar la losa van a quedar aquí. puros parches de losa, ¿sabes? Ajá. Pues realmente tendrías qué secciones de losa, fíjate. Tú te quedarías con esta losa, Ujú. esto, Ahí. todo esto y todo esto. Exacto. Exacto. ¿Ah? Sí, pero Porque todo partido. esta O sea, es, voy a dividir todo para abrir para las traves, entonces quedan como puros parchecitos. Eso es lo que quería ver. O sea, sí, tendrías como secciones, ¿verdad? Sería, ujú. aquí sería uno, vamos a ponerle uno, Mi pregunta para los de dos, Cantilever, más que nada, cuando chequemos con ellos es si no queda muy frágil con tanto parche de losa, pues, o sea, no debilita mucho eso. aquí sería tres. El número 2 es el que se me hace como que un parchecito que para qué lo salvamos. No, 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 tú déjalo. De todas maneras, tenemos que poner esas traves. Sí, sí, no, eso sí me queda claro. O sea, de todas maneras, tú tienes que poner esta Ujú, trave y esta trave también la tienes que poner. ¿Sí me entiendes? ujú. Sí, sí, Si, sí, si, sí, si sí. demueles ese dos, de todas maneras le tenemos que echar otro, Exactamente. No, está bien. ¿verdad? Y después va a llevar el aplanado, ¿verdad? Para que tengamos el nivel en piso, porque todo eso está inclinado. Va a llevar una nivelación. ¿Cuánto es lo ¿Mm? que va a subir esa nivelación? Aquí nos va a decir detalle de demolición de losa existente. Entonces, la losa existente es esta de abajo. 25, 27 Entonces, la total. nivelación para cubrir las losas inclinadas son 15 centímetros. Pues esa nivelación la podemos hacer con poliestireno para que sea más ligera todavía. De hecho, así está el detalle. A ver. Sección de losa, bueno, no, dice nivelación con hormigón, Con nivelación con hormigón. hormigón, material de poliestireno según proveedor, losa Covintec, enjarrar con malla. Pues no, de hecho, ellos están contemplando, es que como es tan poquito, Sergio, son 15 Ujú. centímetros, Sí, máximo. Aquí te sí. dice variación máxima 14.9. Entonces va a haber momentos en donde tenga 7, 8 10. centímetros. Ajá. No le puedes meter poliestireno ahí. Ok, va que va. Más bien prepárate con una buena jal, ¿verdad? Bien porosa. Exacto, sí. Y bueno, aquí vienen las secciones de las traves. Por ejemplo, esta que está grande, la TR-105, va a ser de azotea Ujú. probablemente. La TR-105 viene desde entrepiso. Ah, no, entonces no, la TR-105. Ah, ya, ya, ya. De Es hecho, es la la de la más doble choncha. altura. Sí. Entonces va a salir del hecho de la losa, pero de todas maneras le vamos a hacer un murito ahí arriba. Ok, entonces no, no afecta. ¿Cuánto tiene de ancho? 12, 30 y- lo del Ah, sí. Covintec. Exacto. Pero nos podemos ir revisando trave por trave, ¿verdad? Pero esto era lo No, ahorita que importante coincidan, ¿no? Más que nada ya eso. para revisar los últimos detalles. Detalle de demolición de losa existente para trave de concreto. A Fíjate, ver. detalle de demolición. Aquí es donde te dice que se demuele la losa. Entonces, aquí está la Trave. Ahí losa está. demolida. Sí. Ahí está como se parte, por Órale. así Entonces, decirlo. demoler losa demoler Sin dañar losa de refuerzo concreto sin existente. dañar refuerzo O existente. sea, sin cortar varillas, sin O sea, dañar que no varillas, cortes solamente el las concreto. varillas. Exacto. No puedes cortar la losa. Tienes que demolerla a marrazos. Exactamente. Entonces, número uno, no cortar varillas. Sí. No, está bien claro ese detalle ya. Yo creo que ya lo tenemos bien de memoria esas traves. Ya pues para todas las Genial. remodelaciones que hemos hecho, ¿verdad? Sí. Y para todos los que nos están viendo jóvenes, nos estamos especializando en las remodelaciones, así que escríbanos a contacto@cotaparedes.com y podemos atacar todas las remodelaciones que ustedes estén contemplando. Muy bien, pues entonces estos son los detalles importantes. La losa Covintec con los hormigones arriba, máximo 14.9, la losa que termina de 20, ¿verdad? 25. De 25, Hay como de 25. 27, de hecho, ya con piso. ya con piso, losa existente de entrepiso. Y pues aquí vienen todas las traves, ¿verdad?
Ujú. Fíjate, aquí viene cómo vamos a acomodar los paneles. Sí, porque aquí no hay losa Covintec, la de entrepiso se va a colar. La de entrepiso, No te la de creas. entrepiso ya existe, nomás le vamos a La- reforzar. pero le vamos a agregar secciones. Si te fijas, aquí viene esta sección nueva de losa. Ujú. Esta es con Covintec y te ponen cómo van los paneles en este sentido. Sí, en ese sentido. Y aquí arriba, aquí abajo, bueno, aquí abajo yo tengo una petición, Alfredo, hay que revisarlo. Si le hacemos otro baño a Carlos, o sea, ¿nos quedaríamos con este baño o le haríamos un baño privado a él? Eso estaría bueno. Sería ¿Eso en planta baja o...? en planta baja. Sí, sí, sí. Ok. Porque, bueno, otra cosa que también tenemos que revisar, no sé si lo revisaron con Carlos la última vez, fue el tema de la escalera, porque ahora con ese espesor de losa, no sé si nos vaya a dar. Creo que antes estaba contemplando de 10 centímetros, no recuerdo bien, pero si no vamos a tener que poner escalones compensados. Ya tienes el grosor de la losa. La verdad no creo que cambie mucho. Al final tú le tienes que poner los escalones que necesite, pues. Ajá, o sea, solamente va a cambiar el peralte tal vez o agregamos un escalón o lo que sea. Sí. No, lo ¿Ok? digo más que nada por el tema de la escalera, ¿verdad? Porque pues ya vamos a tener divididos los escalones, pero ese fue el último cambio que hicimos con Carlos, porque vimos que que la losa iba a crecer, entonces le pusimos los escalones compensados. No sabía si ya en este que ya tenía, pero ya, entonces pues todo bien, ya llegamos con eso. Ok. Y bueno, por último, en la última losa, aquí sí toda esta losa es de Covintec, Covintec. es cualilosa. Ok. Entonces aquí te dice Covintec, la nueva de la recámara de Daniel, Covintec, el baño. Y están dejando todo un domo para la escalera. Hay que Ok. revisar eso, ¿eh? Porque según ¿Y yo no es así, Alfredo, no le qué es lo que estamos te iba a dejando un decir? domo a la escalera. ¿Está bien así todo abierto? No, no debería de ser. Tendría que tener el domo, lo debería de tener pegado al muro, ¿verdad? Sí, Ujú. Creo que Y este va a ser un error. todos los muros que se ven ahí son de Covintec, ¿verdad? Sí, todos los muros son Covintec. Ok. Gracias, Covintec. Gracias por apoyar el proyecto de Blanca y todos los proyectos que vengan sociales. Entonces, revisar, este es otro punto, Alfredo, ¿no? Revisar que este tragaluz, que parece que esto es un tragaluz, bueno, no, de hecho no es un tragaluz, más bien simplemente ellos están contemplando dejar todo esto sin nada. Y bueno, entonces simplemente si le ponemos un baño especial a Carlos, yo creo que iría en la esquina, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sigue quedando el patiecito de todos modos. sigue quedando patiecito y entonces a Daniel le haríamos una ventanita, una puerta-ventana para salir al techo del baño. El balcón. Ajá, un balconcito, ¿ah? Sí, eso está bueno. Y nos quedaría el patio acá. Creo que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerle un baño especial. Hay que revisarlo con Blanca, ¿verdad? Pero hay que hacer la Ujú. propuesta. Y al final, porque de pues todos aquí, modos ya se estaba haciendo una pantalla ahí, ¿verdad? Entonces se puede aprovechar. sí, Ujú. muy Está bien, pues bien. jóvenes, sería todo, me parece que sería todo. Sí, ya de todos modos en la tarde o mañana que tengamos cita con Cantilever, pues ya terminamos de definir ahí dudas. Va que va. Perfecto, pues a todos los que nos están viendo, les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Disculpen la tardanza, estamos haciendo lo más rápido que podemos, considerando todos los factores económicos, tiempos, carga de trabajo, pero este proyecto va. Saludos a todos, J. Paredes, adelante. Gracias.